En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía. Y hoy, como toda esta semana que arrancamos la tercera edición del programa, me acompaña Adriana Guillén. ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Prince, contentísima porque vamos a tener un invitado internacional. De primerísima clase, como todos los invitados que tuvimos esta semana, pero como decías, este está situado en Colombia, así que ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Francisco Azuero, directivo de Econometría Consultores. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, a usted, Francisco, por la predisposición de siempre, porque desde aquí queremos tener toda la información de primerísima mano y qué mejor que hacerlo con uno de los representantes directivos de la consultora de Econometría Consultores, porque Adri, al igual que la consultora MF Economía, Econometría Consultores forma parte de la red de la ECO, que es un conjunto de consultoras que operan justamente en la región y hacen este tipo de análisis económico. Totalmente. Francisco, la entrevista de hoy se va a centrar obviamente en el tema que no podemos dejar de analizar, mencionar, y es sobre la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las implicancias ya en determinados países. Incluso antes de que asumiera oficialmente como presidente y ahora que ya está tomando básicamente algunas medidas. Y nos gustaría que vos, por favor, Francisco, puedas de alguna manera aterrizarnos cómo lo están viendo desde Colombia este anuncio que viene haciendo Donald Trump y sobre todo si ya hay algún tipo de implicancias en los mercados y ya está incorporado en los agentes económicos. Gracias, sí, Prince. Sí. Realmente Estados Unidos es el principal producto de exportaciones colombianas. El valor exportado hasta noviembre del 2024 fue 14.300 millones de dólares. Nuestros productos exportados son principalmente café, petróleo, flores y oro y ciertos productos industriales. Con Estados Unidos tenemos una balanza deficitaria. Las importaciones fueron de 14.975 millones de dólares. ¿Qué implicaciones tiene esta política arancelaria? Bueno, recordamos a ver cuáles son las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno Trump. En primer lugar, pues anunció en principio unos aranceles para las importaciones provenientes de México, de Canadá y de China. Suspendió provisionalmente las de México y de Canadá, dejó abiertas las de China. Sí. Y ayer tomó unas medidas mucho más duras en todo lo que tiene que ver con las importaciones de acero y aluminio y sus derivados. Y esto tiene implicaciones para Colombia también. Francisco, ¿y cómo lo está tomando el mercado y bueno, sobre todo los agentes económicos y este anuncio que ya también nos hacías como adelanto, ya se está incorporando dentro de la actividad o no, o sigue habiendo muchísima incertidumbre? Porque evidentemente va a ser un proceso y eso tiene también su tiempo, aunque a veces los mercados incorporan rápidamente las implicancias. No, indudablemente que la palabra es la que tú dices, incertidumbre. Tú sabes que cuando hay incertidumbre, lo que hace un inversionista es tener prudencia, no dar pasos hasta no tener claro qué es lo que puede pasar. Recordemos que tuvimos un susto enorme el 26 de enero, cuando a través de una polémica por trinos entre el presidente Petro y el presidente Trump, a raíz de la negativa que hizo el gobierno colombiano para permitir el aterrizaje de dos vuelos que tenían personas colombianos indocumentados que Estados Unidos mandó a Colombia,
inmediatamente la respuesta del presidente Trump fue amenazar con unos aranceles del 25% que podían llegar hasta el 50%, más sanciones financieras, etcétera, cosa que fue bastante preocupante ese domingo, pues estuvimos bastante pendientes de qué era lo que pasaba. Afortunadamente la crisis se logró manejar y aceptando Colombia que vinieran esos vuelos y retirando en principio, o por lo menos Estados Unidos no impulsó esas medidas arancelarias que había anunciado. Entonces lo que uno ve es que las relaciones con Estados Unidos están bastante frágiles, es decir, todo el mundo está expuesto a estas medidas arancelarias. Está expuesto Europa, está expuesto Japón. Fíjense que las exenciones que existía para los aranceles de acero y de aluminio para países como Argentina, como Australia, etcétera, fueron eliminados. Ahora esto se aplica a todo el mundo. Es decir, todos estamos pendientes de lo que pueda pasar allí, y si además de eso tenemos unas relaciones diplomáticas bastante difíciles, pues esto lo que crea es una mayor incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones hacia Estados Unidos. Francisco, hablabas de la balanza deficitaria y podrías explicarle a la audiencia a qué se debió esto con los últimos datos que manejan también desde la consultora. Digamos, nosotros tenemos un déficit, como les decía, sí, con Estados Unidos, tenemos un déficit comercial. Obviamente, pues ahí no se aplicaría esa queja que tiene el gobierno de Estados Unidos, que hay países que tienen que subsidian sus exportaciones y que por culpa de eso pues Estados Unidos tendría déficit comercial con ellos. Pues esto no es el caso de Colombia. Ninguna de estas exportaciones colombianas tiene subsidios. No tenemos con qué, y los gobiernos colombianos pues hace rato eliminaron cualquier tratamiento favorable a las exportaciones, que entre otras cosas está prohibido por la Organización Mundial del Comercio. Pero como todos sabemos, la actitud que está asumiendo el gobierno de Trump es una actitud absolutamente proteccionista, pues está tratando de vender la idea de que tener déficit comercial con un país es negativo, o tener déficit comercial en general es negativo, cosa que, digamos, desde el punto de vista teórico es incorrecto. Tener déficit comerciales no necesariamente es malo, ni con un país, ni con el resto del mundo. Pues en Colombia tenemos un déficit comercial, con el resto del mundo tenemos una balanza comercial negativa. Eso no es en principio problema siempre y cuando esos déficits no sean demasiado grandes y además de eso haya con qué financiarlos. Pero la actitud que está asumiendo el gobierno de Trump sí es una actitud bastante proteccionista, creyendo equivocadamente que eso va a disparar o va a revertir un proceso de desindustrialización que ha vivido Estados Unidos y que han vivido los países desarrollados, que se han orientado menos hacia la industria y más hacia servicios. Estados Unidos es una potencia de servicios, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, pues digamos, es incorrecto ese análisis, y lo que va a perjudicar es a todo el mundo, y está deteniendo casi que 70 años de multilateralismo que tuvimos en el mundo, que estuvieron de alguna manera liderados por Estados Unidos, que fue el principal impulsor en su momento del GATT y posteriormente de la Organización Mundial del Comercio. Francisco, hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sin embargo esto no impidió que Colombia se viera afectada con la medida arancelaria de Trump. Y se habla, y los medios internacionales de hecho hablan, que varias compañías y importantes compañías están en constante alerta de incluso tener un eventual cierre, de pensar incluso en eso, o pérdidas que ni siquiera se pueden llegar a dimensionar por el impacto que va a tener esta política arancelaria. ¿Es así? Es decir, hasta el momento, lo que ha hecho Trump en lo que se refiere a exportaciones de Colombia, sí, lo afecta directamente son las exportaciones de acero
y de aluminio. Nosotros no somos grandes grandes proveedores de Estados Unidos. La participación de Colombia en las importaciones de acero o de aluminio de Estados Unidos son relativamente pequeños. En acero, el año pasado hasta noviembre habíamos exportado únicamente 82 millones de dólares, en aluminio 650 millones de dólares, pero eso sí tiene unas implicaciones enormes, sobre todo desde el punto de vista del empleo y de la competitividad, porque hay empresas colombianas que han logrado especializarse en aceros especiales a Estados Unidos y en productos derivados del aluminio. Aluminio no producimos nosotros, pero sí producimos productos derivados de aluminio. La suma son 650 millones de dólares hasta noviembre del año pasado, pero eso sí va a afectar la capacidad competitiva de esas empresas vendiendo en Estados Unidos. No es posible trasladarse eso directamente al consumidor. Entonces, o bien las empresas tienen que disminuir sus márgenes de utilidad o simplemente tienen que dejar de exportar. Y otro de los efectos que se podrían ver, Francisco, puede estar vinculado, por ejemplo, al tipo de cambio en el eventual caso, que esto siga prosperando, y considerando también anuncios que se dan desde el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo de la Reserva Federal. También están analizando como posibles impactos vinculados a la cotización, al tipo de cambio, como una depreciación muy fuerte de la moneda colombiana. A ver, este año no hemos tenido ese proceso de depreciación todavía. Hay varios fenómenos que pueden explicar esto. En primer lugar, nosotros seguimos recibiendo un volumen bastante importante de remesas de los trabajadores colombianos que están en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Entonces, eso ha ayudado a que el déficit en cuenta corriente no fuera tan grande el año pasado. El año pasado se está calculando ese déficit más o menos en 1,8% del PIB, que en el año anterior había sido un poco más grande. En años anteriores había llegado al 6%. Entonces, desde ese punto de vista, no ha sido tan grave este problema, y eso no se ve entonces en el momento en la tasa de cambio. Hay otro fenómeno que puede tender a explicar, lo que pasa es que es muy difícil calcularlo. Sí. El comportamiento de la tasa de cambio, que son las exportaciones ilegales, que tienen de alguna manera de filtrarse hacia el mercado cambiario. Entonces, eso es posible que haya incidido en que no suba el precio del dólar en Colombia, pero pues es muy difícil, sobre todo sobre la marcha, saber cuál es el efecto posible de ese tipo de situaciones. Esta figura también del anuncio que da Trump de la política de deportación, ¿cómo impactó en Colombia? Y bueno, haciendo como una suerte ya de implicancias en el mediano y largo plazo con la llegada de colombianos y dentro de lo que es la estructura del empleo, la capacidad de generar empleo en Colombia, Francisco. Sí, nosotros tenemos un mercado laboral pues bastante rígido, lo cual lleva a que nuestras tasas de desempleo muy difícilmente puedan bajar del 9%. Necesitamos obviamente generar empleo, y sobre todo generar empleo formal. Y una de las maneras de generar empleo formal es a través de las exportaciones. Pero este tipo de situaciones, el problema de acabar con el multilateralismo en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, cuando Estados Unidos, que había sido tradicionalmente el líder del libre comercio en el mundo, que ahora abandere una posición completamente distinta, puede generar reacciones en muchos otros países en el mismo sentido. Como usted me pone aranceles, yo también pongo aranceles. Claro. Todo el mundo termina poniendo aranceles, y esto pues nos perjudica indudablemente a todos.
Francisco, con respecto también a las medidas o quizás anuncios que haya hecho el gobierno de Petro en estas últimas semanas, ¿qué se puede destacar como una suerte de respuesta a lo que ya anunció Donald Trump que hará, obviamente, y ya que lo estás compartiendo también a nivel mundial y bueno, como afectación principalmente en Colombia? ¿Hay alguna medida ya anunciada por el gobierno de Petro? No, el 26 de enero, cuando se estaba en esa guerra de trinos entre el presidente Trump y el presidente Petro puso un trino que decía, si nos ponen aranceles, nosotros también vamos a poner. Yo creo que pues esa guerra de aranceles, pues digamos, se desactivó por el momento, pero esto es muy posible que el gobierno colombiano responda con ese tipo de medidas que a mí me parecen absolutamente ingenuas y absolutamente inconvenientes. Un arancel que le ponga a Colombia a Estados Unidos, eso no le va a afectar para nada a Estados Unidos. Es más el daño que nos hacemos nosotros. Es más el daño que... Y por el otro lado, hoy ya anunció el Ministerio de Hacienda que un decreto expedido en el marco de la conmoción interior. Quiero explicar un poquito esto. Adelante. Hay una situación que el gobierno decretó de conmoción interior por unos problemas de orden público bien fuerte que tenemos en una región fronteriza con Venezuela, que es el Catatumbo, en donde se ha presentado una ofensiva del Ejército de Liberación Nacional, una guerra contra una de las disidencias de las FARC, que se ha traducido en desplazamiento de 40.000 personas en esa región del Catatumbo. El gobierno decretó la conmoción interior y se supone que en el marco de la conmoción interior el gobierno puede decretar impuestos provisionales para hacerle frente a esa situación. Ya ayer o esta mañana el gobierno ya anunció que había expedido un decreto que, entre otras cosas, le puso un impuesto a las exportaciones de petróleo y de carbón. Esa medida es absolutamente inconveniente. Eso lo que hace es desestimular las exportaciones. Ese impuesto, ¿quién lo va a pagar? No lo va a pagar el comprador norteamericano. Entre otros casos, porque ya hay contratos firmados con las carboneras o con los petroleros de que tienen que entregarle en puerto colombiano o en puerto norteamericano, según sea el caso, o europeo, tantas toneladas de carbón o tantos barriles de petróleo a tal precio. Y las empresas que exportan desde Colombia no pueden decir, no, es que como me pusieron un impuesto, entonces yo le voy a cobrar más. No, eso no lo va a pagar el comprador, lo pagan las empresas colombianas. ¿Cuál es el efecto de eso? El margen, hablemos del caso de petróleo. Sí. El margen de petróleo es relativamente bajito, lo que hace que en la medida en que suban los costos de producción del petróleo, porque un arancel a la exportación es un incremento en las exportaciones de petróleo, lo que hace es que yacimientos que antes eran rentables ya no lo serían. Alguien decía que 1% no es mucho. No, 1% puede ser la diferencia en un yacimiento entre si explotas o no explotas. Y eso puede tener una consecuencia importantísima en la capacidad exportadora de Colombia. Por el otro lado, ya hubo una reacción negativa en los precios del petróleo internacional, producto del anuncio de una posible paz en Ucrania y por lo tanto de un levantamiento de las sanciones que Estados Unidos tiene con Rusia. Estados Unidos y otros países en el mundo que tienen con Rusia, lo cual puede hacer que la producción de petróleo de Rusia y la oferta de petróleo aumente. Y la perspectiva de eso hizo que disminuyeran las exportaciones de petróleo. Entonces, el panorama puede no ser muy alentador para este tipo de exportaciones. Y un impuesto a las exportaciones, recordemos el caso de Argentina, que ustedes lo tienen ahí cerquita, un impuesto es una cosa absolutamente absurda. Es debilitar la capacidad competitiva de un país de poder vender en el exterior. Así mismo. Francisco,
¿Podemos hablar de algunos otros indicadores de Colombia como una suerte de evaluación al inicio del año y ver un poco cómo está la dinámica de la actividad económica y obviamente metiendo dentro de este análisis el componente de la política de los Estados Unidos y bueno, como ya también decíamos que está generando mucha incertidumbre en los mercados y bueno, a nivel económico también, imagino. Sí, claro. ¿Cómo vemos la situación de la economía colombiana? Sí. El año pasado, los cálculos que tenemos nosotros inicialmente dicen que el crecimiento el año pasado fue del 1,8%. Nos faltan los datos definitivos del último trimestre, pero creemos que el crecimiento puede estar entre el 1,7 y el 1,8%. Es un crecimiento bajito. Pero ¿por qué se debió ese? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Sí. La demanda interna, es decir, la suma del consumo más la inversión, más los gastos del gobierno, creció solamente el 1%. El consumo de los hogares creció el 1%. El del gobierno en un 0,6%. La inversión solamente creció un 0,5%. Hoy en día la participación de la inversión dentro del Producto Interno Bruto es del 17% en lo que iba corrido del año en que se tengan estadísticas que son los 3 primeros trimestres del 2024. Era solamente del 17% cuando históricamente esa participación había estado entre el 22%, inclusive había años en que había llegado al 25-26%. La inversión es el crecimiento futuro. Si no hay inversión hoy, la economía no va a crecer el día de mañana, porque esa inversión está representada en maquinaria, está representada en infraestructura, está representada en vivienda. Todo ese tipo de cosas generan ingresos en el futuro a las personas. Entonces, eso está afectando realmente lo que en economía se llama el producto potencial, la capacidad productiva de la economía. Entonces, vemos con preocupación ese ritmo que está teniendo la economía colombiana. Claro, como consecuencia de esa disminución en la demanda interna, bajó el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente, hasta los 9 primeros meses del 2024, que son los datos que tenemos de la balanza de pagos publicada por el Banco de la República, fue del 1,7%, que disminuyó pues bastante con relación a lo que había en los años anteriores. Eso es la contrapartida, es decir, de que como no tenemos suficiente crecimiento, no hay suficiente demanda, entonces el valor de las importaciones bajó. Y eso es lo que explica el mejoramiento en las cifras de cuenta corriente de la balanza de pagos. Francisco, mencionabas de este crecimiento y si tuviéramos que decirle a la audiencia el promedio de crecimiento de Colombia en los últimos años y bueno, qué acciones se pueden tomar para de alguna manera reactivar la senda de este crecimiento, hablando desde la política fiscal, la política monetaria o alguna política que vaya de reimpulso para que la economía siga expandiéndose con el potencial que tiene. Sí. En años anteriores nosotros teníamos una tasa de crecimiento, digamos, si uno hace la cuenta desde 2010 hasta 2022, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio de la economía estuvo más o menos en el 3,4%. Esa fue una tasa. Es una tasa, no es satisfactoria, pero es mucho más alta que la que tenemos ahorita. Recordemos que tuvimos una crisis, pues como todo el mundo, en el 2020, cuando tuvimos una caída en el PIB del 10%, después tuvimos un efecto rebote en el 2021 y ya las cosas son diferentes. Ya se supone que deberíamos estar en una etapa normalizada. No podemos ya echarle la culpa a la pandemia de lo que está pasando. Ya tenemos que mirar esto como desde el punto de vista estructural. ¿Qué se debe hacer para reactivar la economía? El gran factor que ha impedido la reactivación de la economía es el comportamiento de la inversión. La inversión es un componente, en primer lugar, de la demanda. Hoy en día es el 17%, es bajito. Pero, por otro lado, la inversión
siembra el crecimiento futuro. Entonces lo que hay que hacer es permitir las condiciones para que haya inversión, para que aumente la inversión. Pero la inversión, ¿de qué depende fundamentalmente? La inversión depende fundamentalmente de las expectativas de los agentes económicos. Si hay optimismo, la gente invierte. Si hay pesimismo, la gente no invierte. Eso es así de simple. Entonces, estas incertidumbres que, por ejemplo, se motivan por las relaciones con Estados Unidos o por, y yo tengo que decirlo aquí muy claramente, una cierta animadversión que ha tenido, que tiene el actual gobierno colombiano con el sector privado. Es una permanente desconfianza a lo que está haciendo el sector privado en diferentes campos, en la salud, en la provisión de servicios públicos, en lo que tiene que ver con actividad minera. Ese tipo de cosas lo que hacen es generar una desconfianza enorme en el sector privado, porque van a pensar que el gobierno, por vía regulatoria o por vía tributaria o por cualquier otra vía, pues va a tratar simplemente de impedir su crecimiento y de ponerle más impuestos o de ponerle trabas. Adri. Sí, Francisco, una consulta. Estuvimos hablando de los componentes de la demanda agregada, consumo e inversión, que me parecen muy interesantes. Y por el lado de los sectores económicos, ¿cómo fue evolucionando en términos de coyuntura, tal vez el sector secundario, terciario, respecto más bien a la industria manufacturera, tal vez, o enfocado a sectores en específico como la industria del petróleo, el café? ¿Cómo ven la coyuntura actual? A ver, el año pasado tuvimos unas buenas cifras en agricultura. Realmente eso hizo que el PIB no cayera más. ¿Y qué explicó ese comportamiento de la agricultura? Pues uno de los factores fue precisamente el comportamiento de la cosecha cafetera. El año pasado tuvimos una cosecha cafetera pues bastante grande, que creo que fueron alrededor de 13 millones de sacos según los informes que ha dado la Federación Nacional de Cafeteros, un poco más, que es de los más altos niveles históricos en una coyuntura de precios altos. Esto es, digamos, esto es lo que ha permitido de alguna manera que en el sector agrícola no se presenten este tipo de problemas. Entonces, de alguna manera la actividad agrícola ayudó a salvar la economía el año anterior. La industria no ha estado en buenas cifras. Servicios, lo que es la actividad financiera, se ha recuperado un poco. La actividad financiera es lo que llamamos los economistas una actividad muy fuertemente procíclica. Cuando a la economía le va mal, el sector financiero le va peor. Cuando a la economía le va mejor, cuando la economía comienza a recuperarse, pues al sector financiero le va un poquito mejor. Entonces, por eso, digamos, otro de los sectores que fue favorable el año pasado fue el sector el sector financiero. En lo que tiene que ver con la actividad minera, pues tenemos una coyuntura en lo que tiene que ver con el carbón de precios bajos, en lo que tiene que ver con petróleo, unos precios, digamos, más o menos normales que han estado un poquito por debajo de $80 por barril. Es una cifra buena para Colombia, pero de todas maneras es una amenaza enorme lo que puede venir si ya se normaliza la exportación de Rusia como producto de la paz en Ucrania. Y Francisco, una última consulta. En materia de cuentas fiscales, ¿cómo viene evolucionando la economía de Colombia? No, la situación fiscal este es uno de los problemas importantes que tiene el gobierno colombiano. El mismo gobierno acabó de anunciar hace poco que el déficit del año pasado con relación al PIB fue del 6,8%, que es la cifra más alta que tenemos históricamente, con la excepción del 2020. En el 2020 sí tuvimos una cifra altísima porque el gobierno tenía que asumir gastos enormes como producto para poder enfrentar la pandemia. Entonces,
pero fue del 7,8% del PIB el déficit en el año 2020, del 7% en el 2021, porque todavía se veían efectos de la pandemia. Ya se supone que ya tenemos los ingresos y los gastos normalizados, y tener un déficit del 6,8% del PIB, pues es bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Estamos pendientes de si el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es una institución que se creó en Colombia desde el 2011 y que a partir de una reforma que se hizo en el 2022 es más autónomo, va a dictaminar si el gobierno colombiano cumplió la regla fiscal el año pasado o no. El gobierno dice que lo cumplió. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal se está reuniendo, yo creo que en estos momentos debe estar sacando un comunicado para hacer su balance de cuáles son las cifras fiscales del año pasado, y tengo la sospecha de que va a decir que el gobierno colombiano no cumplió con la regla fiscal. Hay una disputa técnica ahí sobre lo que son transacciones de única vez. No voy a ponerme a dar esas explicaciones en este momento, pero si o lo incumplió o estuvo al borde de incumplirlo. Y el panorama para el 2025 está todavía más complicado. El gobierno presentó un presupuesto el año pasado que contemplaba 12 billones de pesos adicionales que iba a recoger por nuevos impuestos, que esperaba que le aprobara el Congreso. Pero el Congreso no se los aprobó. Y el Congreso no le aprobó el presupuesto. Con todo y eso, el gobierno expidió el presupuesto con esos 12 billones, pero sacó un decreto este año aplazando esos gastos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en un pronunciamiento independiente, dijo que ese recorte de 12 billones no era suficiente, que si se quería cumplir la regla fiscal, había que hacer un recorte de 40 billones de pesos adicionales. Vamos a ver qué hace el gobierno. Yo personalmente sí, pues tiendo a coincidir con este pronunciamiento que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de que se necesita un recorte bastante grande, y el gobierno va a presentar un proyecto de reforma tributaria para tratar de recoger impuestos, o estos impuestos que va a decretar en conmoción interior los va a tratar de poner permanentes. Por ejemplo, este impuesto a las exportaciones de petróleo y de carbón del 1%. Yo no creo realmente que exista ambiente político en estos momentos para que el Congreso le apruebe una reforma tributaria al gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer realmente es reducir gastos, pero no parece dispuesto a eso. Francisco, a modo de reflexiones finales, podemos hablar y hacer mención de cuáles son las perspectivas que se tiene desde la consultora que dirigís en Colombia, y bueno, algunos quizás datos que podamos compartir también con la audiencia de manera específica. El crecimiento para el 2025 en Colombia, si todo sigue igual, cosa que es bastante problemática por todos estos incertidumbres que existen tanto a nivel internacional como nacional, pero si todo sigue igual, es decir, si no hay ninguna tormenta, el crecimiento en Colombia podría ser para el año 2025 un poquito superior al del 2024. Podríamos estar más o menos al 2,5% del PIB. El crecimiento del PIB ese sería, y digamos, si el déficit en cuenta corriente podría aumentar un poquitico. Pero la gran incógnita es el comportamiento de la inversión. Y allí yo lo que pensaría es que el gobierno tendría que dar partes de tranquilidad acerca de estabilidad regulatoria, acerca de estabilidad tributaria, para que efectivamente la inversión en Colombia se recupere. Y por el otro lado, necesita también mandar mensajes muy fuertes en términos de disciplina fiscal, para poder ayudar a tranquilizar a los mercados. Porque fíjense ustedes un problemita. El Banco de la República está en una senda de baja de tasas de interés, pero lo que haga va a depender del comportamiento de la inflación. La última cifra de inflación que tuvimos en enero no fue satisfactoria, no bajó lo suficiente. Entonces, el Banco de la República, que entra en una discusión de si bajar la tasa de interés o no, pues en la última reunión
decidió quedarse quieto esperando a ver qué pasaba con las cifras de inflación. Vamos a ver qué pasa. Hay un cambio en la Junta Directiva del Banco de la República en estos momentos, donde las personas nombradas por el gobierno pasan a ser mayoría, pero eso no quiere decir que no sean profesionales y no hagan unos análisis técnicos muy juiciosos acerca de cuáles son las perspectivas de inflación. Entonces ahí tenemos otra incógnita, porque en el momento en que la inflación se acelere, pues inmediatamente el Banco de la República va a tener que frenar su política de bajar tasas de interés y eso afecta, entonces, de todas maneras, puede afectar la reactivación económica. Francisco, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente jueves. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Pris. Hasta luego, Adriana, que estén muy bien. Hasta luego. Un gusto. Estuvimos con Francisco Azuero, directivo de Econometría Consultores. De Colombia. Claro, tuvimos información, análisis de primerísima mano de nuestro colega, por denominarlo así de una manera, Francisco Azuero, porque la consultora MF Economía e Inversiones, como ya lo mencionabas, Adriana, forma parte también de esta importante red conocida como la red La Eco, que aglutina a importantes consultoras a nivel regional, como de Argentina, Brasil, obviamente Colombia, Chile, Perú, México y, bueno, otros países también de Latinoamérica. Nosotras tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hacer unas reflexiones finales sobre la entrevista que tuvimos con Francisco Azuero, sobre números muy interesantes y, bueno, también datos que compartió el economista de la consultora Econometría, y también vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Vamos a la pausa. Seguimos en Economía 1000, muchas gracias por acompañarnos. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro fiel oyente, Mario Canela, quien nos sigue desde hace 3 años, porque se acaba de enterar que cambiamos de horario. Sí, Mario, arrancamos a las 11 y terminamos a las 12, porque nuestro horario de años anteriores era de 13 a 14, de 13:30 a 14, y ahora estamos en este horario, así que le agradecemos muy especialmente a Mario Canela y a todos los oyentes también. Nos escribió el abogado Raimundo, que creo que en general también respondió Francisco Azuero a la entrevista, de lo que él me envió como un mensaje, así que esperemos haber cumplido también. Recordemos que tuvimos una nota con Francisco Azuero, directivo de Econometría Consultores, hablándonos sobre Colombia en el escenario de la política arancelaria de Trump. ¿Qué podemos destacar de esta entrevista, Adri? Varias cosas, Prince. De hecho, creo que lo más importante que mencionó el director Francisco fue que la posición de Trump, del presidente de los Estados Unidos, es altamente proteccionista, ¿verdad? Entonces eso afecta no solamente a Colombia, sino más bien al relacionamiento con casi todos los países del mundo. Totalmente. Uno de los puntos que había mencionado anteriormente fue de que Colombia, respecto a Estados Unidos, es uno de sus principales socios a nivel de comercio, en materia de comercio, y exporta principalmente productos como el café, el petróleo, flores e incluso productos industriales. Es de destacar. Y bueno, esta incertidumbre que surgió actualmente genera una suerte de cautela en los inversionistas. Entonces, sobre todo los agentes económicos, que obviamente, lo decía también Francisco, y vos sos economista, Adri, sabes que los agentes económicos se mueven muy medido por la cierta certidumbre que te puede generar el ambiente económico, por decirlo así, para realizar inversiones o no. De lo contrario, hay un parate, y eso, evidentemente, el freno que pueda hacer un inversionista, un agente económico, genera también su impacto dentro de toda la dinámica que puede tener la economía, así que tampoco se descarta ese impacto. Igual, Francisco habla de que lo que son estos productos, sobre todo industriales, no es como el producto principal o de demasía que exporta Colombia. Sin embargo, no se descarta el impacto dentro de las empresas y todo el conglomerado también de la industria del aluminio y todo lo vinculado a este sector. Claro, cabe resaltar, Prince, que ¿sí? Para la audiencia queríamos mencionar antes que estos conflictos que se dieron entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos iniciaron con los vuelos de deportación a Colombia. Entonces, una vez que sucedió este evento, hubo una respuesta por parte del presidente de Colombia,
se impusieron nuevos aranceles y así sucesivamente entre respuesta y respuesta, ¿verdad? Y bueno, esto generó de cierta manera una relación frágil entre ambos presidentes y bueno, principalmente, y a la conclusión a la que pudimos llegar gracias al director Francisco, es que Colombia podría ser el mayor afectado en este conflicto, justamente porque la respuesta por parte del presidente de Colombia con aranceles en realidad afecta y desincentiva de cierta manera a las exportaciones de los principales productos que estuvimos mencionando, como café o el petróleo u otros productos industriales, ¿verdad? Y bueno, mencionando también respecto a las tarifas que estuvo imponiendo Trump recientemente en el acero y el aluminio, también mencionó Francisco que el impacto en estos dos productos específicamente no es tan grande, de hecho es muy pequeño y podría estar redirigido más bien al sector del empleo, no tanto a lo que es la exportación misma de estos productos. Si bien exportan estos dos productos, bueno, esto estaría afectando más bien al empleo en este sector. Y bueno, esta guerra de aranceles, si bien desactivó estas medidas rápidas en cuestiones de desincentivos o aranceles, bueno, principalmente el mayor afectado es Colombia, ¿verdad? Y bueno, esto respecto a los números en términos de crecimiento de PIB, ellos estiman un crecimiento del 2,5% en un escenario positivo, ¿verdad? Y bueno, este estaría principalmente influido gracias a la inversión. Entonces es un componente muy importante dentro de lo que es el componente de la demanda agregada del PIB. Inversión, una palabra clave también dentro del análisis de Francisco, que se está resintiendo de alguna manera, y decía él que va a ser el desafío principal en los siguientes años y que va a marcar de hecho el comportamiento o el crecimiento de la economía, así que también forma parte de ese conjunto de desafíos que tiene que enfrentar el gobierno de Colombia. Pero lo llamativo de esto, Adri, es, y por eso también esta entrevista, es cómo la medida de Donald Trump, de una potencia económica, termina moviendo toda la aguja de los mercados internacionales, y obviamente Latinoamérica no escapa de estas posibles medidas, y bueno, algunas ya implementadas, e incluso estábamos compartiendo días anteriores cómo Brasil también se estaría viendo afectado por esta política tan agresiva en materia arancelaria y como política proteccionista, como mencionabas, e incluso Argentina están analizando también sobre las eventuales implicancias. Y Paraguay no va a escapar tampoco del impacto o de la incidencia que pueda tener la política de Donald Trump, considerando que estamos interconectados y obviamente el tipo de cambio forma parte también de estas posibles externalidades o impactos que puede generar ya, y está generando de hecho, los anuncios y algunas medidas que está tomando Donald Trump. Así mismo, Prince, y justamente eso resaltó Francisco, que si bien actualmente no hay una respuesta concreta de parte de indicadores macroeconómicos básicos, es algo que deberíamos ver en seguimiento, y seguramente en unas semanas vamos a ponernos en contacto con Francisco para que nos haga una actualización de estos posibles impactos y bueno, si de repente también hay alguna otra respuesta por parte del presidente Trump. Totalmente. Nosotras tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el déficit presupuestario federal de Estados Unidos se amplió hasta un récord de $840 mil millones durante el primer tercio del año fiscal, impulsado por el aumento del gasto en áreas como la sanidad, la seguridad social, las transferencias a los veteranos y el pago de intereses de la deuda. Solo en enero el déficit creció en $129 mil millones, de acuerdo con lo que informó el miércoles el Departamento del Tesoro en un comunicado. Ajustando por diferencias
diferencias de calendario, el déficit acumulado de octubre a enero se amplió un 25%. La continua ampliación del déficit, a pesar del fuerte crecimiento económico y el aumento sostenido del empleo, dice Bloomberg en línea, pone de manifiesto la magnitud del trabajo al que se enfrenta el secretario del Tesoro en su intento de reducir la brecha hasta el 3% del Producto Interno Bruto desde el 6,4% en 2024. Y ahora tenemos una noticia de América Economía que también estuvimos comentando con Prince hace unos momentos, que dice: a partir del 4 de marzo del 2025, todas las importaciones de acero y aluminio que ingresen a Estados Unidos estarán sujetas a un arancel del 25%, según lo establecido en una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Para Chile, si bien no es un exportador clave de acero ni aluminio, el cobre es su principal producto de exportación, lo cual podría verse directamente afectado. Esto por expertos advierten que las políticas arancelarias podrían extenderse al metal rojo, lo que generaría incertidumbre en el mercado global y en la economía chilena. Más información y esta vez nos vamos a Argentina con la información también que trae Bloomberg. El INDEC oficializará hoy la inflación interanual en Argentina, que volvió a ubicarse en 2 dígitos, lo que para la mayoría de los países del mundo sería una señal de alarma. Para la nación sudamericana es un cambio motivo de alivio. Tras 23 meses, los precios quebraron en enero el piso de 100% y dejaron atrás el abismo de haberse espiralizado hasta la zona de casi 300% hace menos de un año. Analistas del mercado que consulta el Banco Central esperan que la inflación de enero se ubique en 2,3%, el registro mensual más bajo en 53 meses desde el 1,9% de julio de 2020. En una entrevista concedida el martes a una radio local, el ministro de Economía, Luis Caputo, avaló esa posibilidad. Si eso ocurre, la variación interanual caerá 84,7%, quedando por debajo de los 3 dígitos por primera vez desde enero de 2023. También hay información nacional, Adri, del informe del Banco Central del Paraguay, que da a conocer este reporte de lo que es el indicador, o más bien el estimador de cifras de negocios, más conocido como el ECN, y lo da de manera rezagada, como aproximadamente 1,5 meses a 2 meses de retraso. Por eso tenemos este último informe que da cuenta a diciembre. ¿Qué dice ese informe, Así Adri? mismo, Prince. El informe dice que, el estimador de cifras de negocios, de acuerdo con datos preliminares, registró en diciembre un crecimiento interanual del 0,3%, con lo cual la variación acumulada al último mes del año se ubicó en 5,9%. Por su parte, el promedio móvil 3 meses presentó una variación interanual del 3,5%. El resultado interanual responde principalmente a las dinámicas favorables de las ventas en los sectores de servicios y comercio. En tanto, las manufacturas registraron un resultado negativo. En los servicios se verificaron desempeños favorables en las ventas de los servicios a los hogares, hoteles y restaurantes, servicios a las empresas, servicios de transporte, inmobiliarios y las ventas de la actividad de telecomunicaciones y servicios de información. En el comercio se destacaron dinámicas favorables en la venta y el mantenimiento de vehículos, combustibles, prendas de vestir, productos alimenticios, ventas al por mayor de tecnologías y las ventas al por mayor de máquinas y equipos. Sin embargo, mostraron resultados negativos las ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, productos químicos farmacéuticos, equipamientos del hogar y las ventas al por mayor de materias primas agrícolas. Finalmente, en la manufactura se observaron resultados adversos en las ventas de los sectores de aceites, papel y productos de papel y molinerías y panaderías. Por el contrario, se registraron crecimientos en las ventas de carne, azúcar, lácteos, bebidas y tabacos, productos textiles, cueros y calzados, minerales no metálicos, productos metálicos y maquinarias y equipos. Y esta información sale del Ministerio de Economía y Finanzas y habla sobre el resultado fiscal de enero, y al cierre del primer mes del año, el déficit fiscal acumulado alcanzó 226.000 millones de guaraníes, su equivalente al 0,1% del Producto Interno Bruto, y lo que representa 28,6 millones de dólares. Por otro lado, dice el informe
informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se registró un superávit operativo de 157.000 millones, equivalente a casi 20 millones de dólares. Estos resultados forman parte del informe de situación financiera de la Administración Central al cierre de enero, presentado justamente en estos días por directivos del Ministerio o autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El déficit fiscal anualizado se ubicó en 2,9% del PIB, explicado en parte por la dinámica de los gastos de medicamentos, alimentación escolar, intereses y una mayor inversión pública en el último mes, dice el informe oficial del MEF. Cabe destacar que este resultado se encuentra por debajo del déficit anualizado de 3,7% registrado en enero del año pasado. En términos acumulados, los ingresos totales en enero mostraron un crecimiento de casi 9%, destacándose el incremento de los ingresos tributarios, y por su parte los gastos experimentaron un aumento de más del 40%, impulsados principalmente por los rubros mencionados y por el registro de algunos compromisos que corresponden al mes de febrero de este año. El Situfin, que se lo conoce como tal, y es el informe de situación financiera de la Administración Central, también reporta que la inversión pública alcanzó 380.000 millones de guaraníes, o su equivalente a casi 50 millones de dólares, evidenciando un nivel de ejecución superior al registrado en el mismo periodo de años anteriores, resultado de una estrategia de mejorar la gestión financiera y mantener una ejecución balanceada de las inversiones durante el año, dice el informe, que cierra de la siguiente manera: se mantienen las perspectivas favorables para el cumplimiento del plan de convergencia fiscal en línea con lo autorizado en el presupuesto general de la Nación. Y este tema en particular lo vamos a ir desarrollando en los siguientes días, porque es más que importante, ya que está muy vinculado a la dinámica que llega a tener o puede llegar a tener la inversión pública en Paraguay, considerando el compromiso de converger al famoso techo del déficit fiscal de 1,5% prevista para el año 2026. Adri, nos vamos despidiendo. Nos despedimos, pero nos vemos mañana de nuevo. Así mismo, que tengan un excelente jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.